Me llamo Marco Toledo. Técnico forense, turno nocturno, Instituto de Ciencias Forenses de la ciudad. 13 años entre muertos, 13 años sin creer en nada que no pudiera documentarse con una fotografía, un análisis toxicológico o una autopsia detallada. La muerte, para mí, era un proceso biológico. Nada más. Nada menos. Eso cambió la noche del 11 de noviembre. Había comenzado como cualquier otra. Café instantáneo, reportes acumulados, una radio vieja que solo captaba estática y boleros tristes. El silencio de la morgue es tan denso que uno aprende a amarlo o a temerlo. A las 23:18 llegó un cuerpo no identificado, trasladado desde una comunidad rural a las afueras. Masculino, 50 a 60 años, hallado sin vida en una cabaña abandonada. Sin documentos. Sin huellas dactilares en sistema. Lo normal hasta ahí. Pero lo que llamó la atención fue su rostro. Tenía una expresión de horror absoluto. Los ojos desorbitados, casi saliéndose de las órbitas. La boca abierta, como si hubiera gritado hasta romperse por dentro. Pero no había sangre. Nada que explicara ese gesto tan animal. Sus dedos estaban destrozados, las uñas arrancadas, la piel de las palmas desgarrada como si hubiera intentado escarbar el suelo o rasgarse por dentro. Y lo más extraño, tenía quemaduras profundas en la lengua. Como si se hubiera metido algo hirviendo o incandescente. Lo registré como cadáver sin identificar, almohadilla 718, ahí lo deslicé dentro del compartimento C4. Era una cámara nueva, sellada al vacío, con temperatura constante de 2.7 grados centígrados. Cerré la compuerta y anoté todo en el sistema. Una hora después, mientras revisaba informes en mi cubículo, escuché un ruido sutil pero claro, clac. Volví a la sala principal. Todos los compartimentos estaban cerrados, excepto uno. C4. La compuerta estaba abierta unos 5 centímetros. El interior estaba vacío. Parpadeé varias veces, convencido de que debía haberme equivocado de número. Revisé la planilla. C4, sí. El hombre debía estar ahí. Pero no estaba. Comprobé todos los demás compartimentos uno por uno. Nadie más se había movido. Todos los cuerpos seguían donde los dejé. Pensé en cámaras de seguridad. El monitor estaba fuera de servicio por mantenimiento programado, justo esa noche. ¡Qué casualidad! El frío comenzó a aumentar. Lo noté por mi aliento, que se volvió visible. Y por el dolor agudo en mis dedos, que comenzaron a entumecerse. Era imposible. La temperatura estaba controlada por un sistema digital de última generación. Entonces lo escuché. Una respiración. Lenta, forzada. Como la de alguien con el pecho perforado. Un jadeo seco que parecía salir de lo más profundo de la sala. Tomé mi linterna y avancé, con el corazón golpeando en mi garganta. A cada paso, la respiración se intensificaba. No podía identificar de dónde venía. Parecía resonar desde las paredes mismas. A lo lejos, algo cayó, un golpe metálico, como si una de las bandejas internas se hubiera deslizado por sí sola. Iluminé cada rincón. Nada. Hasta que me giré. Ahí estaba. El cuerpo. De pie. A mitad del pasillo. Sin ropa. Sin vendas. Con los ojos totalmente negros, como pozos vacíos. La piel se le caía a tiras de los brazos. La mandíbula colgaba, desencajada, como si algo la hubiera estirado desde dentro. Y respiraba. Desde su garganta brotaba un vapor oscuro, denso, que se arrastraba por el suelo como humo en una iglesia. El aire se llenó de un olor metálico,
como óxido de hierro mezclado con tierra mojada y carne vieja. No pude moverme. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, habló. Pero su voz no salió de su boca. La escuché en mi cabeza. Un eco que se rompía y recomponía como una radio mal sintonizada. No hay más espacio. Mis dientes castañeteaban. La linterna cayó al suelo. Todo se volvió negro. Sentí una mano tocarme el cuello. Helada. Seca. Después, nada. Me desperté en el suelo de la sala de autopsias. La mañana siguiente, un médico me aplicaba oxígeno mientras me cubrían con mantas térmicas. Había sufrido hipotermia severa y quemaduras superficiales en la garganta, como si hubiera inhalado gas caliente. Pero eso no fue lo peor. Cuando pregunté por el cadáver, nadie supo de qué hablaba. No hubo ingresos anoche, Toledo, me dijo el jefe, mostrando la planilla digital. Nada desde las 19. Ni uno solo. Revisamos las cámaras. Todas estaban apagadas desde las 22:30. Fallo del sistema. Volví a la base de datos. El registro de cadáver sin identificar almohadilla 718A no existía. Tampoco el formulario que llené. Tampoco la etiqueta con su código. Solo yo recordaba lo que pasó. Esa noche decidí revisar el compartimento C4. Necesitaba comprobar que todo había sido un mal sueño, un brote de estrés. Lo abrí. Y ahí estaba. Algo que me heló la sangre. En el interior había una marca. No era sangre. Era hielo. Unas letras, grabadas desde dentro del metal. Espacio insuficiente. Cerré la puerta. Y desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Pero eso no importa. Porque cada madrugada, a las 2 de la mañana en punto, C4 se abre solo. Siempre. Incluso si está sellado con candado. Cada vez que se abre, baja más la temperatura en toda la sala. Y cada vez, escucho esa respiración de nuevo. Más fuerte. Más cerca. No sé cuánto tiempo tengo antes de que vuelva a salir. Pero sé que no está buscando que lo encuentren. Está esperando. Porque no hay más espacio. No deberían existir códigos que no puedas rastrear. En el Instituto Médico Forense donde trabajo, cada cadáver entra con un número, una historia, una causa. Todo está regulado, archivado, documentado. O al menos, eso creía. Hasta que empecé a verlos. Todo comenzó con el código 000. Trabajo como asistente forense. No es glamuroso. No es como en las series. Aquí la sangre no es digital, los olores no se editan y los muertos no hablan. O eso solía pensar. Una madrugada de domingo me asignaron a cubrir el turno de mi compañero Samuel. Había tenido un accidente y la jefa me llamó de urgencia. Llegué al edificio a las 2:40 de la mañana. No había nadie más. Solo los muertos y yo. Encendí las luces del pasillo frío, revisé los compartimentos de almacenamiento y encendí la pantalla del sistema de registros. Mi primer trabajo era revisar los nuevos ingresos. Todo parecía en orden, hasta que vi una línea que no debía estar ahí. Código 000. Hora de ingreso 2. Nombre. Causa de muerte. Observaciones, silencio. Pensé que era una broma. O un error del sistema. Los códigos numéricos comenzaban siempre en 1001. Nunca había visto un 000.
Tampoco el campo observaciones contenía cosas como silencio. Intenté hacer clic sobre el expediente, pero me arrojaba un mensaje de acceso denegado. Fui al área de almacenamiento. El compartimento señalado era el B13. Lo abrí lentamente, esperando no encontrar nada. Pero ahí estaba. Un cuerpo cubierto por una sábana negra. Negra, no blanca. En mi vida había visto eso. La tela parecía húmeda, como si respirara. Las costuras estaban rotas y por debajo se veían marcas, cortes finísimos, simétricos, como si alguien hubiera tallado símbolos en su piel con un bisturí quirúrgico. Encendí la luz del compartimento. La temperatura bajó de golpe. El frío me mordió los dedos como cuchillas. Y entonces escuché un murmullo. No venía del pasillo. No de la morgue. Venía de dentro de la sábana. Pegué el oído con cuidado. El murmullo era constante, como un rezo acelerado en un idioma que no reconocía. Palabras cortas, repetidas con urgencia. Me alejé de un salto. El cuerpo no se movió. Pero la sábana tembló. Como si debajo hubiera un corazón latiendo a toda velocidad. Volví al sistema para notificar el error. Pero ahora el código había desaparecido. Código 000, no registrado. Comencé a buscar entre las cámaras de seguridad. Retrocedí al momento exacto en que el código apareció en el sistema. Y ahí lo vi. A las 2 de la mañana exactas, las luces del pasillo B se apagaron durante 3 segundos. En el segundo 3, una figura apareció en la cámara. Una sombra. No se distinguían rasgos. Pero caminaba. Y traía algo en brazos. Era el cuerpo. Lo colocó dentro del B13 y desapareció en cuanto las luces se encendieron otra vez. Nadie más ingresó al edificio esa noche. Las puertas permanecieron cerradas. No hay entrada sin llaves. No hay manera de que alguien externo haya entrado. Cuando revisé el compartimento otra vez, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaba la sábana negra y una nota escrita con una caligrafía temblorosa en el interior de la puerta metálica. El silencio se propaga. Durante los días siguientes, el código 000 comenzó a aparecer cada noche a las 2 de la mañana en diferentes compartimentos. Siempre con una sábana negra. Siempre con cortes en la piel. Siempre con el mismo murmullo. Nunca más de un minuto. Luego desaparecía. Y nadie más que yo lo veía. Empecé a investigar. Consulté con otros forenses en distintos estados. Nadie admitía saber del código 000, pero uno de ellos, un hombre de Guadalajara, me pidió que lo llamara de inmediato cuando mencioné la sábana negra. Me respondió con una sola frase. No lo leas en voz alta. No entendí. Hasta que sucedió. El jueves a las 2 de la mañana, el cuerpo del código 000 volvió a aparecer. Esta vez no esperé. Tomé una lámpara de disección, una grabadora de audio y empecé a transcribir los símbolos tallados en su piel. Había un patrón. Cada corte, cada curva, formaba un texto. Y el texto tenía estructura. Como una oración. Como un mensaje. Lo leí en voz baja. Yo fui el primero. No el último. Quien me nombra, me convoca. Quien me registra, se convierte. La luz parpadeó. El cuerpo se arqueó. Sus ojos se abrieron. Negros. Sin fondo. Y gritó. Pero no fue un grito con sonido. Fue mental. Como si me desgarraran por dentro. Caí de rodillas mientras mi nariz sangraba y mi vista se apagaba. Vi cosas. Cuerpos sin boca,
retorcidos en cámaras frías. Lenguas mordidas. Gente viva atrapada en compartimentos sellados. El código 000 multiplicándose por cada servidor, cada archivo digital, como una infección. Desperté en el piso con la grabadora a mi lado. El audio estaba distorsionado, pero se repetía una palabra en bucle. Silencio, 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 silencio. El expediente había desaparecido otra vez. Hoy ya no trabajo ahí. Me echaron por conducta errática. Nadie creyó nada. Los archivos fueron purgados. No tengo pruebas. Solo las notas que logré esconder. Pero sé que no fue un error del sistema. Fue un aviso. Porque ahora, cada noche a las 2 de la mañana, sin importar dónde esté, escucho el mismo murmullo. A través de las paredes. A través del espejo. En mi cabeza. Y esta noche, encontré una sábana negra doblada junto a mi cama. Con una etiqueta. Código 000. Observación, convertido. Mi nombre es Aurora Reyes. Tengo 34 años y hasta hace 2 meses era patóloga forense en el Hospital Central de la ciudad. De todas las áreas en las que podría haber trabajado, terminé eligiendo la que más silencio me ofrecía, la morgue. Y por mucho tiempo fue un sitio tranquilo. Hasta que llegaron los jueves. No el primero, ni el segundo. Pero desde hace unas semanas, los jueves se volvieron diferentes. Todo comenzó con un cuerpo que no debía estar ahí. Era la primera semana de abril. Jueves. Habíamos cerrado el ingreso de cadáveres a las 19, como de costumbre. Yo me quedé más tarde, revisando informes de toxicología en la oficina contigua. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el portón metálico de la cámara de refrigeración abrirse. Pensé que era el sistema automático de conservación ajustando presión. Fui a revisar por protocolo. Y ahí estaba. Un cuerpo nuevo. Hombre, entre 30 y 40 años, piel pálida, ojos abiertos, con la expresión más humana que había visto en un cadáver. No de dolor. Ni de miedo. Era sorpresa. Le tomé la temperatura, 28 grados. Llevaba muerto apenas unas horas. Pero no había registro de su ingreso. Nadie más estaba de guardia. Revisé cámaras. No mostraban nada desde la 01. Como si se hubiera colado en un segundo perdido entre los minutos. Lo más inquietante fue que, en el reverso de la tarjeta de identificación que colgaba de su dedo, alguien había escrito a mano. Jueves, 1 de mayo. Pensé que era una broma. Llamé a seguridad. Nadie había reportado nada. El guardia ni siquiera estaba en su caseta. Lo etiqueté como no identificado y lo almacené en el compartimento de 9. Cerré la cámara y me fui a casa con una incomodidad que no sabía explicar. La semana siguiente, otra vez jueves, otra vez a las 2 de la mañana, otro cuerpo. Esta vez, mujer. 30 y tantos. Misma expresión de asombro. Mismas condiciones, nadie la ingresó, no aparecía en cámaras, y su tarjeta decía. Jueves, 2 de mayo. Ya no era coincidencia. La tercera semana, el cuerpo apareció en medio del pasillo. Como si alguien lo hubiera dejado ahí mientras yo daba la vuelta. Hombre. Ropa limpia, sin heridas visibles. Mismo rostro perplejo. En la tarjeta. Jueves, 3 de mayo. Ese jueves, no dormí. Tampoco los siguientes. Comencé a notar cosas. Sombras que no coincidían con mi figura. Puertas que se abrían al revés.
frascos etiquetados en idiomas que nadie más entendía. Y siempre, una gota de agua que caía en algún rincón del pasillo, pero cuyo origen no pude encontrar jamás. Era como si la morgue esperara cada jueves. La cuarta semana fue distinta. Ese día, me quedé en la morgue con una grabadora y un bloc de notas. Coloqué cámaras independientes en los pasillos. Me encerré en la oficina de observación. A las 2 de la mañana, escuché pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara con dificultad. Pero no venían del pasillo. Venían de dentro de los compartimentos. Uno a uno, los cuerpos almacenados comenzaron a golpear las puertas desde dentro. No con fuerza. Como si simplemente quisieran que supiera que estaban ahí. De 9, donde guardé al primer cadáver, fue el más ruidoso. Me acerqué. No había nadie dentro. Solo la tarjeta. Pero esta vez, decía algo nuevo. Jueves, 4 de mayo, ¿estás lista para el final? La cámara donde coloqué el cuerpo esa noche mostró solo un segundo de grabación. En ese segundo, una figura alta, cubierta con una bata quirúrgica manchada, sostenía un espejo frente al cuerpo. Luego, ambos desaparecían. Me encerré en casa durante días. No fui a trabajar. Pero la noche del quinto jueves, algo me obligó a volver. Una necesidad. Un llamado silencioso. Como una ansiedad incrustada bajo las costillas. Regresé a la morgue a la 1:30 de la mañana. Todo estaba encendido. Como si nunca me hubiera ido. Las luces fluorescentes parpadeaban como latidos. El olor era distinto, no a formol o descomposición. Era dulce. Como flores marchitas. Al entrar, todas las puertas de los compartimentos estaban abiertas. Excepto una. D0. No existía ese número. Nunca hubo compartimento de 0. Me acerqué. La placa metálica estaba oxidada, con letras casi borradas. Pero al tocarla, la puerta se abrió sola. Dentro había algo cubierto con una sábana gris. La tarjeta colgando del dedo no decía nada. Solo tenía un espejo diminuto colgado del mismo cordón. Me incliné. Y lo vi. Era yo. Mi propio cuerpo. Muerta. Boca entreabierta, ojos fijos, la misma expresión de sorpresa que los otros 4. El espejo frente al rostro mostraba mi reflejo, pero sonreía. Yo no estaba sonriendo. Retrocedí. Quise huir. Pero no pude moverme. Sentí algo detrás de mí. Una voz susurró al oído. Gracias por completar los 5. Ahora puedes descansar. Todo se apagó. Desperté en una sala desconocida. Oscura. Estéril. Con 5 compartimentos frente a mí, todos ocupados. Cada uno tenía una placa con un nombre. Mi nombre estaba en el centro. Aurora Reyes. Jueves. La última. Y entonces lo entendí. No eran cuerpos al azar. Eran versiones de mí. Cada una de las muertes que nunca recordé. Cada posibilidad truncada. Cada jueves que no debía haber sobrevivido. Y esta vez, ya no hubo escape. Hoy escribo esto desde un lugar que no sé si es real. Una morgue donde no hay entrada ni salida. Solo jueves. Una y otra vez. Y cada jueves, alguien nuevo aparece en la puerta. Y cuando los 5 estén completos, alguien más ocupará mi lugar. Tal vez tú. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.